Dios, poderoso Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga ricamente, amén. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente, amén. Dios Gloria a bendiga, Dios. amén. Vamos a meditar, hermanos, en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. Amén. Génesis capítulo 1, en la creación. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1. Vamos a ir solamente 2 versículos. Gloria a Dios. Versos 26 y 27. Gloria a Dios. 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis. Primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 dice así. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito tu nombre. Alabado sea Dios. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. En el día sexto de la creación del mundo, cuando Dios empezó a crear el mundo y ordenar al mundo, alabado sea Dios, porque reiteramos en el versículo 1, dice: creó Dios, alabado sea Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. En el principio, Dios dice que creó los cielos y la tierra, porque todo hubo un principio. Y en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Así como está tu corazón hoy, así como está tu alma, está vacía de Cristo, está vacía del Señor. Y estás desordenada, porque estás llevando una vida desordenada. Aún estando dentro de Cristo Jesús, hay mucha gente, muchas almas, hermanos, que están desordenados y que viven una vida desordenada. Por eso Cristo viene a ordenar nuestra vida, a hacernos diferente de la que es nuestra vida pasada. Y viene a llenar el vacío que hay en el corazón, en esta tierra, en este polvo, en este pedazo de polvo, en esta tierra que Dios creó y nos formó. Nos vino a ordenar y a llenar nuestra alma y nuestro corazón con su presencia. Alabado sea Dios. Por eso dice: y en el sexto día hizo Dios, dice, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, verso 24, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. En el sexto día Dios estaba creando los seres vivientes dentro de la tierra. Alabado sea Dios. Dice que, verso 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora, cuando Dios estaba creando y veía Dios todo lo que estaba haciendo, dice, y vio Dios que era bueno lo que estaba creando. Y toda la creación es buena. Claro. ¿Hasta qué? Hasta que el hombre desobedeció a Dios. Hasta que cuando el hombre desobedeció, ahí dejó de ser bueno todo. Porque ahí entró la maldad, entró la destrucción, entró la separación de Dios, de todo lo que Dios había hecho bueno. El hombre lo estropeó desobedeciéndolo. A su nombre sea la gloria. Verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A nuestra qué? Imagen. A nuestra imagen. Y Dios estaba creando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Gloria a Dios. A nuestra, alabado sea Dios, semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer, hermano, los creó a su imagen. Somos a imagen de Dios. Somos semejantes a Dios. ¿Qué testimonio estás dando? Si eres cristiano o cristiana, según Dios que te creó, siendo una nueva criatura, ¿sigues en tu vieja naturaleza? ¿Sigues en tu carne? Porque Dios dice que hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Conforme a su semejanza hizo Dios al hombre y a la mujer. Ahora, ¿qué testimonio estás dando? ¿Estás reflejando a Cristo en tu vida, en la iglesia, pero y fuera de la iglesia también estás reflejando a Cristo? ¿O estás siendo un bandido y sinvergüenza, una bandida y sinvergüenza que estás en la Biblia, llevas abajo el brazo cuando te congregas y después, hermano, cuando estás en tu casa y cuando estás con tus amistades, supuestamente, hermano, alabado sea Dios, sos un bandido y sinvergüenza y que no estás dando el testimonio de Cristo? Porque cuántas personas hay, hermano, que son gloria a Dios y aleluya aquí dentro de la iglesia, hermano, y después cuando están en sus casas o fuera de sus casas, le regañan a su mujer, maldicen a cualquier persona, son mal hablados, siguen en su vieja naturaleza, siguen con el chusmerío, siguen con cosas que no son de edificación para tu espíritu. Hay que acordarse que acá el Señor nos dice en Génesis que Él vino a ordenar la tierra. Amén. Estaba desordenada y vacía, ¿no? Y para nuestras vidas, el Señor cuando viene a nuestras vidas, Gloria a Dios, que nos hizo a su semejanza a Él viene a ordenar nuestras vidas, nuestra vida espiritual, que no teníamos esa vida espiritual, porque al haber conocido a Cristo, después de la vida que llevábamos, de la vida desordenada que llevábamos en el mundo, Cristo vino a nosotros a ordenar toda la vida que llevábamos desordenada y vacía, porque no lo teníamos a Él. Y Él viene a eso acá nos habla eso. Él es un Dios ordenado, es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, es un Dios que nos ordena el caminar, nos ordena el vivir, nos ordena el vivir, nos ordena el estar, también nos ordena el estar con Él, y después empieza a ordenar todo nuestra vida desordenada y vacía que llevábamos. Amén. gloria a Dios. Viene a eso Él, pero tenemos que buscar la dirección de Él y su palabra. Amén. Santo. Que Él es el que nos dirige a través de su palabra y de su espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano,
como decía mi esposa, Cristo viene, Dios viene a ordenar nuestras vidas. Y todo tiene que tener un orden. Y el orden que Dios quiere para nosotros, que primero esté Él. Claro. Y ese es el orden de Dios, primero Dios. ¿Cómo está Dios en tu vida? ¿Está en primero el lugar o está en lugares más abajo? ¿Cuántas personas dicen, hermano, yo sigo a Cristo, yo sigo a Dios, yo voy a seguir a esto, voy a seguir lo otro? Pero primero, hermano, se ve que hay otras cosas antes que a Dios o a Cristo. Claro, mucha vida desordenada. Amén, gloria al Señor. Ahora, dice acá, ¿no? En el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Claro. Ahora estamos hablando de imagen. En el diccionario de la lengua castellana, dice imagen, apariencia visible o representación de una cosa o cosa imitada por el dibujo, la pintura o la escultura. O sea, es una semejanza. Dice representación mental de un objeto determinado. A su imagen y semejanza, dice frase que indica la voluntad de hacer algo a partir de un modelo ideal que se pretende imitar, lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, hermanos, Cristo en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, que le habla a los Efesios, dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Amén. Entonces yo tengo que imitar a Cristo. Tengo que ser un imitador de Cristo. Si realmente soy un hijo de Dios, tengo que hacer las cosas que Cristo vino a hacer a este mundo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás reflejando a Cristo en tu vida? ¿Estás teniendo una nueva criatura? ¿Estás siendo una nueva criatura creada según Dios, no según San Fulano o San Mengano? Porque Dios, hermano, es el que crea la nueva persona, la nueva criatura. Por eso, si de modo alguno está en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Ahora, ¿estás siendo una nueva criatura? ¿O sigues con tus pecados encima? ¿O sigues, hermanos, con tus reacciones encima, lo que vivías antes en la carne? Por eso, hermanos, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Porque andan pensando en las cosas de la carne, de las cosas de este mundo. Pero los que andan en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, se van a poner y se van a hacer semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque andan pensando en las cosas del Espíritu, andan meditando en su palabra y alabados a Dios, meditan, la estudian, analizan. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese privilegio, hermano, alabado sea Dios, porque nos hizo a su semejanza, nos hizo a su imagen, Gloria a Dios. a su nombre sea la gloria. Entonces Dios nos hizo ¿qué? A su imagen. Somos imagen de Dios. Ahora nosotros estamos brindando esa imagen. La imagen de Cristo está en nuestra vida, hermano. Santo Dios. Ahora, semejanza, dice, circunstancia que parecerse una persona o cosa a otra, alabado sea Dios. O sea, que se parece una persona o una cosa a otra. Tenés una semejanza. Cuando comparamos, hermano, cuando comparan nuestros hijos con nosotros. Sí, tenés algo de tu padre, pero también tenés algo de tu madre. Te pareces en algo, sos semejante. Y así sucesivamente. Ahora nosotros, ¿nos parecemos algo a Cristo? ¿Nos estamos pareciendo algo a ser hijo de Dios? Gloria a Dios. De igual, dice, o parecida forma o manera. Relación entre personas o cosas que se parecen o tienen características comunes. Se nota por su gran semejanza que son hermanos, porque tienen las mismas cosas. Ahora, hermanos, si nosotros somos hermanos en Cristo, ¿tenemos las mismas semejanzas? ¿Tenemos los mismos anhelos? ¿Irnos con Cristo? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿En nuestro cotidiano vivir? ¿En el trabajo? ¿En nuestra casa? ¿Fuera de nuestra casa? ¿En el dialogar con nuestros semejantes? De repente, hermano, con las personas que tenemos al costado.
¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Estamos reflejando a Dios? ¿Somos semejantes a Dios? ¿O somos a imagen? ¿Estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestras personas? Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme, alabado sea Dios, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios señorea sobre todas las cosas. Pero ¿y el hombre? Pero nosotros estamos ordenados haciendo lo que Dios nos pide, porque si acá nos dice, se señorean los animales, los peces, todo en el cielo y en la tierra. Y nosotros, ¿cómo dominamos? ¿Cómo estamos haciendo nuestras vidas ordenadas con los animales, con nuestros hijos? ¿Qué ordenanza tenemos en Dios, en Cristo, en nosotros para fructificar, para ordenar, para obedecer y para mandar también a nuestros animales? ¿Qué es lo que tenés de Dios, que te dice en su palabra? ¿O sos imagen de Dios o no sos imagen de Dios? ¿O no estás haciendo nada para ordenar tu vida en Dios y hacer lo que Dios te pide? Amén. Ahora, habla de señorear. Claro. Dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, hermano, que yo tengo que señorear. Claro. Tengo que tener mi señorío sobre todos esos animales. Los animales tienen que tener temor de mí, no yo de ellos. Claro. Y hay cristianos, hermanos, que tienen miedo, por ejemplo, a un ratón. Hay cristianos que tienen miedo, que tienen fobia a esto, fobia a lo otro. Y un cristiano verdadero, hermano, no tiene miedo. Si tiene el Espíritu de Dios, no tiene miedo, porque el verdadero Espíritu de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Amén. Jesucristo dijo, alabado sea Dios, cuando le dijo a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se enorgullezcan, no se vanagloreen, porque echaban fuera demonios y hacían esto, hacían lo otro. Regocijaos, sí, cuando vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No importa lo que hagan aquí abajo, pero vuestros nombres tienen que estar escritos allá arriba, en el libro de la vida, para poder entrar en el reino de los cielos. Porque no viendo así lo heraldo para muchos haya quedado eliminado del reino de los cielos. Aleluya. Por eso, hermano, yo tengo que señorear. El mismo Espíritu de Dios, a imagen de Dios. Si yo estoy dando la imagen de Cristo, no voy a dar lugar, hermano, a ninguna duda y a ningún temor. Amén. Porque el amor echa fuera el temor. Y creó Dios, dice el verso 27, al hombre a su imagen. Dios nos creó a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios creó, hermano, a Adán y a Eva, seres espirituales. Seres, hermanos, que eran, alabado sea Dios, que eran sabios. Imagínese, hermano, que ahí en el capítulo 2, alabado sea Dios, dice que Dios puso al hombre en Edén para que lo cuidara. Y Dios, al ser todos esos animales, hermano, dice que puso al hombre y el hombre puso el nombre de todas las bestias que estaban ahí, tanto feroces como domésticas, le puso el nombre. Así que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo un hombre tonto o un hombre burro. Dios lo hizo sabio. Amén. Porque Dios cuando hace las cosas, las hace bien. Y vio Dios que era bueno todo. ¿Por qué? Porque hizo al hombre a semejanza de ellos. Claro. Lo hizo un ser espiritual. Pero cuando lo puso al jardín, allí en el jardín del Edén, a cuidarlo, ahí vio en el capítulo 3 que nos narra la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Claro. Y vio Dios y vio que la serpiente, dice que era astuta más que todos los animales del campo, del huerto.
Y empezó a hablar con la mujer, no con el hombre, empezó a hablar con la mujer. Y la hizo caer, le hizo comer del fruto prohibido, e hizo desobedecer a la mujer. Y después la mujer dio de comer al hombre. Pero comió el hombre porque él quiso comer. Porque Dios lo hizo sabio. Claro. Y al ver, hermano, que estaban desnudos, a sus propios ojos, ahí le empezó la desobediencia y empezó una cadena, hermano, de mortandad. Tuvieron que matar animales. Tuvieron que hacerse túnicas, hermano, alabados a Dios, de pieles para protegerse. Para no mostrar su vergüenza. ¿Y cuántas personas hay dentro del camino del Señor, hermano, que muestran su vergüenza? Que muestran, hermano, todo su cuerpo contorneado, hermano, con ropas apretadas. Yo no digo que no tengan. Pero ¿cuántas personas hay que lo hacen, que se visten así, hermano, porque les gusta? Mostrar su cuerpo. Mostrar lo que Dios le ha dado. Y eso no lo hace una persona que tiene una vida ordenada delante de Dios. Una persona que es hecha imagen y a semejanza de Dios, no puede vivir así. Miren, hermano, lo que dice en el diccionario bíblico Holman, alabado sea Dios. A imagen de Dios, dice, naturaleza única y singular de los seres humanos en la relación con su Creador. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo con una relación fluida. Él podía estar, venir, andar para arriba y para abajo y conversar con el hombre, alabado sea Dios, y la mujer fluidamente, así como estamos conversando con ustedes y con nosotros aquí. Porque lo hizo todo bien. Alabado sea Dios. Ahora dice, los seres humanos tienen cualidades características que reflejan la naturaleza de Dios mismo y los coloca por encima de todos los demás seres creados. Cuando se intenta hacer una distinción entre el significado de imagen y semejanza, no se está reconociendo el paralelismo hebreo y la descripción narrativa de un solo acto de creación de seres humanos. El hebreo Selem, o sea, imagen, hace referencia a una imagen esculpida, o sea, una imagen de fundición, una imagen de talla, o sea, una estatua, hermano, hecha de piedra, de mármol o de, alabado sea Dios, o de piedra, de mármol o de madera, hecha a semejanza de un hombre o de una mujer. Dice, por ejemplo, una estatua con un marcado preciso físico a la persona o cosa que es representada. O sea, hermanos, cuando los próceres, en las plazas, principalmente en las plazas, hay una estatua de un hombre, un militar, ¿no?, que es el prócer de esa nación, entonces le hacen una estatua a semejanza de ese prócer, con la misma cara, los mismos rasgos, lo hacen semejanza, lo tratan de hacer igual. Alabado sea Dios. Semejanza, en hebreo, demut, habla de un facsímil, dice, que es un diseño y una descripción, semejanza o réplica. Y acá nos habla, hay un pasaje bíblico, hermano, en 2 Reyes 16:10, cuando el rey Acab vio, alabado sea Dios, el templo de Baal allí en Fenicia, y vio su templo, vio cómo era, le sacó el diseño, le sacó las medidas para que después en Samaria hicieran uno exactamente igual. Hicieron una réplica, pero en Samaria, del mismo templo de Baal. Alabado sea Dios. Eso significa semejanza. Alabado sea Dios. Ahora dice, ninguna de las palabras implica que las personas son divinas. Le fueron impartidas, dice, algunas de las características de Dios. Hay semejanza, pero no igualdad. David, hermano, dice que David era un rey conforme al corazón de Dios. David no era que era igual a Dios, sino que tenía el corazón igual a Dios. Que pensaba como Dios, porque vivía en su presencia. Andaba en la presencia de Dios.
Y él sentía, hermano, alabado sea Dios, por las almas. Él sentía, hermano, alabado sea Dios. Por eso siempre tuvo palabra, hermano, para darle fuerza al cansado. Alabado sea Dios. Dios hizo, dice el diccionario bíblico, a cada hombre y a cada mujer a semejanza de su propia persona. Persona habla del individuo en todos sus aspectos, cuerpo y espíritu, como criatura natural, racional, responsable, con amor y con conciencia de sí mismo y con conciencia de Dios. Alabado sea Dios. O sea, hermano, que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, fíjese, hermano, y fíjese por un momentito a su hermano, mire a su hermano o mire a su hermana. Es muy fácil, hermano, tener un veredicto o juzgar a mi hermana o a mi hermano si realmente ella está hecha a imagen de Dios o no. Porque yo la estoy mirando, yo la estoy observando. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros miramos a través de la palabra, a través del espejo, a cara descubierta, si realmente yo estoy haciendo lo que Cristo me está pidiendo que haga? ¿Realmente soy semejante a Dios? En el capítulo 5, verso 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, hermano, que cuando tuvieron ese hijo, tuvieron a Set, lo tuvieron a su imagen. Era su viva imagen. Era a imagen de Dios lo fue creado, a imagen. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea que, hermano, que engendró un hijo igual que su padre, que tenía sus mismas características, que buscaba de Dios, que era honesto, que era trabajador, que era responsable. Porque si vemos los otros hijos que tuvo, hermano, cuando Dios tuvo a Adán, hermano, cuando tuvo a Abel y a Caín, Caín se levantó contra su hermano Abel, y Caín, hermano, era semejanza a que tendría alguna semejanza de Dios o el Dios de este siglo, que se levantó contra su hermano y lo mató. ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A quién estamos dando esa imagen? ¿Cuántos cristianos y cuántas cristianas, hermano, hay entre la iglesia en el camino del Señor que están caminando según su vieja naturaleza y aún con el título de cristiano, y siguen en sus errores y siguen en sus viejas pensamientos? Que consultan adivinos, que consultan curandería, que van a hechicero, hermano. Pero no a la vista de los hombres, pero a vista de Dios sí. Que siguen hablando mal, hermano, de las potestades superiores, que hablan mal, hermano, de los que los lideran, y después, con una apariencia de piedad, hermano, piensan que van a engañar, mienten, engañan. Hay celos, contienda, ira, divisiones divisiones dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Que no tiene que haber, porque si tenés una vida ordenada con Dios, eso tiene que irse, tiene que ser. Porque si nos hizo a su imagen de Él, y a su semejanza, yo tengo que amar a mi hermano. Claro. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Claro. Porque el mismo Espíritu de Dios me hace amar, me hace guardar sus mandamientos, meditar, pensar qué estoy haciendo con mi prójimo o con mi prójima. Amén. ¿Cómo la estoy tratando? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Cuántos en el matrimonio, hermano? ¿Cuántos hay, hermano? Alabado sea Dios, que en el matrimonio tanto hombre como mujer se gritan.
se celan, que no tienen confianza el uno con el otro. Estando en Cristo Jesús no tiene que parecer, no tiene que armar, no tiene que andar nada de eso, hermano, no tiene que haber nada de eso. Porque nuestra confianza primero tiene que ser Dios. Así en el trato que yo estoy con Dios, tengo que ser con mi semejanza. Tengo que, mi compañera o mi compañero, ¿no? El compañero tiene que ser que semejante a Dios, tiene que ser, hermano, igual que Dios. Parecerse a Dios en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en el expresar los sentimientos, en el hablar. Tiene que comunicar las cosas. Cada uno, hermano, hoy en día cada uno hace lo que quiere. Dice lo que quiere. Pero no anda conforme a la voluntad de Dios. Ni tampoco refleja a Dios, hermano, en su vida. Si somos hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, yo tengo que parecerme a Dios. ¿Y cómo lo hago? A través de su palabra, hermano, meditando, estudiando, mirando, hermano, lo que Dios hace con su pueblo, al pueblo desobediente, y cómo Dios bendice, hermano, al pueblo que es obediente a Él. En Efesios, hermano, dicen, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Y ahora, hermano, si yo soy a imagen de Cristo hecho, yo tengo que reprender toda obra de las tinieblas. Amén. Yo tengo que reprender. ¿Y por qué no la reprendo? Porque muchos se recrean en eso, en el error. Muchos se recrean en esas obras de las tinieblas. Y en vez de reprender, se recrean, se gozan en la injusticia. Y después son hijos de Dios, son hijas de Dios. Pero ¿qué testimonio están dando? Después queremos traer a las almas aquí, hermano, a los pies de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, la queremos traer para la iglesia. ¿Y qué van a querer, hermano, si están viendo el mal testimonio que las personas, en vez de reflejar a Cristo, están reflejando al diablo? El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Porque no hay, hermano, no hay una conversión genuina del hombre o de la mujer, hermano. Y tampoco hay una convicción de este pasaje, hermano. Que somos hechos a semejanza de Dios. El hombre tiene que ser espiritual. Cuando entramos a la iglesia, empezamos a conocer a Cristo, tenemos que empezar a conocer a Dios, a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestro modo de caminar, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de tratar a las almas. Pero si nosotros seguimos nuestra vieja naturaleza, ¿a quién estamos reflejando? A su nombre sea la gloria. En el capítulo 9 de Génesis, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, vamos del 1 al 6. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Claro. Ahí está señoreando, tenemos que señorear, pero si somos espirituales, claro. Si tenemos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, todo se tiene que dar, ¿por qué? Porque tiene que entrar el temor a la gente de hacernos algo. Los animales tienen que entrarle el temor de Dios, hermano, si nos va a hacer algo o no. Porque el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Si nosotros andamos con Cristo. O estamos imponiendo nuestra autoridad. O estamos imponiendo nuestro miedo. O estamos ejerciendo miedo. Miedo natural, el miedo que ejercen las personas. Tratándolos en seco. O a gritería. O a grito. A gritería. O poniendo cara de malo y hablando cara de malo. Poniendo cara de malo. No, hermano. No, así no. Porque el temor es el temor espiritual, el temor de Dios que se tiene que mover en nosotros. Claro. Si cuanto más en comunión estemos con Cristo, más nos van a respetar, más nos tienen que respetar y tienen que pensar 2 veces antes de tocar, hermano, un hijo o una hija de Dios. Si andamos en el Espíritu.
Si llevamos una vida ordenada de Dios, y si estamos reflejando la imagen a o Él. estamos haciendo semejanza a Cristo. Claro. A su nombre sea la gloria. Verso 3 dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Amén. Así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Claro. O sea que Dios nos ha dado todos los animales, legumbres y todo, dice, nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para el sostenimiento. Si Dios nos ha dado todo, hermano. ¿Por qué somos tan, pero tan exquisitos, hermano, para comer? Si no tenemos carne, comes legumbre. Pero come algo, hermano, porque Dios te ha dado todo, hermano, lo que está a disposición tuya. Dios lo ha dado para que nosotros tengamos el sustento de cada día. ¿Por qué, hermano, a veces nosotros no usamos la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿Y por qué no meditar en su palabra? Porque dice, todo lo que se mueve y vive, ¿o será para qué? ¿Para mantenimiento? Como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces las legumbres y las plantas verdes, Dios lo ha dado para que nosotros comamos. Es para nuestro mantenimiento. Lo único que nosotros no sabemos comer. No sabemos qué es lo que comer. ¿Y sabe por qué eso también? Por lo mismo que hablábamos recién. Por todo el desorden que tenemos en nuestras vidas. Al no tener al Señor en primer lugar que nos ordene, no podemos hacer nada. Amén. Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, o sea, la morcilla. Claro. A un animal lo tengo que degollar para que saque se le vaya toda la sangre, hermano. Claro. Yo no puedo estar carneando o comiendo o poniendo un animal sin degollar a un animal. Pero tampoco la sangre la puedo comer. Claro. Ahora dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, dice, del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, ¿cuántas personas hay que han matado, hermano, a un hombre, a una mujer, lo que sea? Dios se la va a demandar a esa sangre que derramó. A esa sangre que derramó inocentemente, Dios la va a derramar. Por eso, ¿quién entrará al monte santo? Los de limpio de manos, dice, y limpio de corazón. Amén. El que no ha elevado corazón a cosas vanas. ¿Y cuántas personas hay que han derramado sangre inocente? Por eso hay que levantar nuestras manos sin ira ni contienda. En todo tiempo y en todo lugar. Sin ira y ni contienda. Y que mis manos no tienen que estar manchadas de sangre. Tienen que estar limpias. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que tienen las manos manchadas de sangre y todavía las siguen levantando? El Señor nos ayude. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser a imagen de Dios. Puros, íntegros, sencillos y humildes. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, si yo me levanto, hermano, contra un hermano o una hermana y lo hago morir, ¿estoy derramando sangre inocente? Y estoy derramando, hermano, y estoy matando a una persona que es creada según a su imagen, a imagen de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude. Alabado sea Dios. Y que el Señor nos dé sabiduría. Sí, Señor. Alabado sea Dios. En Efesios capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Efesios 4. En la nueva criatura, la nueva vida en Cristo, Pablo, hermano, habla en el verso 24, 4:24 de Efesios, alabado sea Dios, y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Ahora, hermano, dice que yo me tengo que vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, el único que nos puede crear de nuevo y ser nuevas personas es Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que me convierte el alma. Sí, Señor. Es la que me habla, es la que me la redarguye, es la que me reprende y la que me enseña, hermano, cómo agradar a Dios. Claro. Vamos a ir del verso 17. Mire, 4:17 de Efesios. Ahora dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Claro. Ahora Pablo le decía que requería en el Señor que no tenemos que andar como los gentiles, hermano. Dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando cosas vanas, haciendo cosas vanas, haciendo cosas para hacerse ver y no, hermano, para que nos vea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Para provocar celo, para provocar ira, para provocar contienda, discusiones necias o pleitos necios, hermano, que ni siquiera un nombrar. Amén. Los gentiles andan pensando en estas cosas, andan en la vanidad de su mente, pensando en agradar a los hombres antes que a Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, siendo nueva criatura, tenemos que pensar y no tenemos que andar en la vanidad de nuestra mente. Tenemos que andar, hermano, según su voluntad, Amén. según lo que Dios quiere y en una nueva vida. Dejar que todo lo otro viejo que yo era antes tiene que quedar de lado, hermano. Santo Dios. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, hermano, si yo soy hecho a imagen y a semejanza de Dios, yo no tengo que tener el entendimiento entenebrecido. Porque hay mucha gente, hermano, dentro del camino del Señor que están ajenos de la vida del Señor. Que no saben cómo agradar a Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Y sí, por la dureza de su corazón. Ahora, la ignorancia, hermano, es lo que te lleva a confiar en otras personas y no en lo que dice la Biblia. Porque das crédito a lo que dicen los otros y no conforme a lo que dice la palabra del Señor. Por eso el entendimiento, hermano, hay que renovarlo de día en día. Por eso tenemos que mirar, hermano, que leer, que razonar, que meditar en la palabra del Señor. Amén. Para poder renovar el entendimiento y sacar todo entenebrecimiento de mi entendimiento. Aleluya. Porque antes, cuando no leía la Biblia, tenía el entendimiento entenebrecido, pensaba en cosas de tinieblas nada más, haciendo maldad. Pero ahora en Cristo Jesús tengo que tener la mente de Cristo. Y si yo no leo, hermano, la palabra, si yo no pienso en las cosas del Espíritu, Amén. y no medito en su palabra, ¿cómo voy a sacarme las tinieblas? ¿Cómo voy a tener mi entendimiento renovado? Bendito es tu nombre, Jesús. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Claro. Ahora nos habla, dice que aquí, los cuales después dice que perdieron toda sensibilidad. Ahora, ¿cuándo se pierde toda sensibilidad? Cuando una herida o una parte del cuerpo queda muerta y no puede sentir. No siente, claro. ¿Cuántas personas, hermanos, no? Lamentablemente han perdido la movilidad, por ejemplo, de un dedo. Vamos a suponer, vamos a agarrar un dedo, ¿no? Pierden la movilidad de un dedo y queda inerte ese dedo, que no se puede mover porque no tiene movimiento. Y cuando usted lo pincha, no siente ese pinchazo. Se puede pinchar la carne, se puede taladrar, igual se puede cortar, que no siente porque perdió ese miembro, la sensibilidad, hermano, al cortar o al pinchar la carne. Porque está inerte, está muerta. ¿Y cuántas personas tienen
sus sentimientos ya entenebrecidos y sus sentimientos cauterizados, hermano, por el pecado, que ya no sienten, alabado sea Dios, si ya no sienten ese arrepentimiento, que esa culpa, hermano, en su corazón y en su conciencia que les dice que pecaron delante de Dios y que se arrepienten, ya no le hacen más caso. ¿Por qué? Porque perdieron esa sensibilidad en el espíritu. Porque como se entregaron para seguir pecando y no quisieron nunca cambiar, tienen, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Lascivia, hermanos, son los apetitos desordenados del corazón, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo no lo aprendí así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces yo me tengo que despojar del viejo hombre, dice acá, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Yo me tengo que despojar de todo deseo engañoso que tiene esta vieja carne. Pero tengo que esperar que Dios cree en mí, esa persona nueva. ¿Y cómo se cree a Dios? A través de su palabra. Porque el agua de la palabra me va limpiando. En la que te limpia y la que te ordena. Porque ¿cómo voy a saber yo, hermano, que el robar es un pecado, claro, si yo no lo leo, no lo medito? ¿Cómo voy a saber, hermano, que esto está mal lo que estoy haciendo si yo no medito en su palabra y la palabra de Dios me va diciendo? Te va diciendo, te va ordenando para irte despojando. Gloria a Dios. Todo lo viejo. Santo y poderoso Dios. Por eso dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claro. Entonces yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Y cómo me renuevo? Por su palabra. Por su palabra. Amén. La palabra de Dios me renueva. Es santa, es pura. Amén. Dice, y vestido del hombre, creado según Dios. Entonces Dios tiene que crear un hombre nuevo dentro de Amén. mí. En la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Claro. La verdad, hermano. Porque Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Y Cristo es la vida. Y nadie va al cielo si no es por Él. Entonces, hermano, yo tengo que ser una nueva criatura. Hecho a semejanza y a imagen de Dios. Cuando yo empiezo a entender todo esto, hermano, y me empiezo a dar cuenta mi testimonio que estoy dando dentro y fuera de Cristo, fuera de la iglesia, ahí tengo que caer postrado, hermano, porque no estoy siendo a semejanza de Dios, ni a semejanza, hermano, de Cristo en mi vida. No lo estoy reflejando. Porque cada uno, hermano, se comporta según como es o como sigue haciendo. Y no es en la iglesia, hermano. Es en el cotidiano vivir que nosotros tenemos que dar el testimonio y guardarlo. Porque nosotros teniendo, dice, tanta nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera. Aleluya, santo Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, hermano, estás hecho a imagen y a semejanza de Cristo. Pero si no pones por obra su palabra, no estás reflejando la vida de Cristo en tu vida. ¿A quién la estás reflejando? Medita, piensa, que Dios te continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Amén. Y estás a tiempo de escapar de la ira venidera. Cristo viene, hermano. Amén. Tenemos que ser fruto digno de arrepentimiento todos los días. Tenemos que acercarnos a Cristo con un corazón sincero. Y tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y en cualquier lugar donde nosotros nos movamos. Tenemos que manejarnos prudentemente en este mundo tan malo y perverso que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Dios te bendiga y te libre, hermano, y te guarde de todo peligro y de todo mal. Pero y espero, hermano, que tomes conciencia de lo que has escuchado. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios bendiga mucho.